aquí. Y Nick. A compartir esta pantalla, amados. Bien. Sí, como les dije antes, por favor, cualquier pregunta, hácenla por mensaje, por texto al pastor, o pueden hacerla directo con él, que yo no puedo ver. La pantalla tengo reducida para que ustedes puedan ver la pantalla. Hay una cosa que todo aquel que conoce algo de Cristo Jesús sabe que es verdad. Ninguno de nosotros sabe suficiente acerca de Cristo Jesús. Esa es una de esas verdades irrefutables que nos mantienen a nosotros, por un lado, animados con respecto al potencial de lo que es la realidad de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, contentos acerca de las cosas que podemos aprender, que podemos explorar, pero al mismo tiempo es un detalle que debería preocuparle a aquellos que no están prestando atención, porque aquellos que no escudriñan se pierden el hermoso manjar que es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos da suficiente para nosotros, aunque como la palabra nos dice que solamente podemos ver como en un espejo empañado, por lo menos podemos decir que la palabra nos da suficiente información para nosotros poder aprender todo lo que Dios se complace en revelarnos en este lado de la eternidad. La doctrina de la encarnación es literalmente el centro, es el núcleo de nuestra fe, porque es la que nos trae a nosotros al punto de comprender cuál fue la labor redentora de Cristo Jesús, por qué y cómo pasó, y cuál es el beneficio de ella para nosotros. Entonces, cuando Juan nos dice en el primer capítulo de su carta que el verbo se hizo carne, nosotros deberíamos no solamente preocuparnos por saber qué significa esto, sino hasta qué punto esto nos afecta. Porque este evento es central para nuestra fe. Y quiero decirles, amados, que precisamente ahora que estamos en medio de la Navidad, todo el mundo habla del niño Jesús, habla de la cuna, habla de el nacimiento, habla de las decoraciones que ponemos en la casa con las ovejitas y los pastores y los 3 reyes magos, etcétera. Pero fuera del evangelio, fuera de la fe cristiana, muy pocos, inclusive dentro de la fe cristiana, muy pocos conocen realmente el significado de lo que pasó allí en ese pesebre. Entonces, la pregunta debería ser la siguiente: ¿quién es realmente Jesús y qué fue lo que él hizo por nosotros?
Y si nosotros no somos capaces de por lo menos medianamente, no solamente responder esa pregunta, pero creerla radicalmente y estar convencidos de quién Él es y de lo que Él hizo por nosotros, entonces tendremos problemas con nuestro caminar por la fe, definitivamente. Lo primero que tenemos que ver a nosotros es que en esa cueva en Belén, donde nació ese niño de una madre virgen, nació Dios encarnado. Y esto es esencial. Dios encarnado. Si alguien tiene dudas respecto de eso, tiene una montaña de problemas enfrente para poder caminar en la fe. Estamos hablando solamente de la introducción de lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero la pregunta que Jesús le hizo en Mateo 16:13 a sus discípulos es una que todos nosotros tenemos que poder responder sin vacilación en medio de nuestro caminar por la fe. Amados, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Usted sabe que todavía hoy dentro de la misma iglesia existen debates respecto a quién era Jesús el hombre. Y fuera de la iglesia, pues ni hablar. Sabemos el significado de las controversias, de las grandes luchas que existen y de la realidad de que solamente a través del Espíritu Santo de Dios podemos nosotros contestar esa pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hoy lo que vamos nosotros a ver es precisamente eso. ¿Qué pasó en ese pesebre? Y cómo eso nos afecta a nosotros. Lo primero que vamos a ver es el Jesús encarnado en el pesebre. Después vamos a ver el Dios hecho hombre. Y por último, vamos a ver un detalle que es esas propiedades que definen a ese Dios hombre. Bien. ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Nosotros vamos a ver más adelante, y quizás hoy no tengamos tiempo para verlo, lo que nosotros llamamos la unión hipostática, que es básicamente la realización de Dios haber tomado un cuerpo físico y mientras tomó ese cuerpo físico, se mantuvo perfectamente Dios. Esto nos pone a nosotros en la condición de entender que teníamos a una persona con dos naturalezas. Y oigan cómo lo digo claramente, una persona con Dios, con dos naturalezas, porque el Hijo de Dios nunca dejó de ser la segunda persona del Dios triuno. Pero al venir a la tierra, al despojarse, y cuando digo despojarse hay que tener cuidado, eso lo vamos a hablar en un instante,
de su postura como Dios y tomar la humilde posición de hombre, él adoptó, y esa es la palabra secreta, adopción, una segunda naturaleza, la naturaleza humana, para en ella poder hacer la labor que Dios había comandado y que la cual era la única que podía permitirnos a nosotros encontrarnos con Dios. O vamos a decirle de otra manera, reencontrarnos con Dios, ser reconciliados con Dios, como nos dice la segunda de Corintios, capítulo 5. Aleluya. Entonces, esto es un detalle que es esencial, amados, que le prestemos atención ahora. Porque aunque nosotros hemos escuchado tanto acerca de lo que nos dice el libro de Lucas en su primero y segundo capítulo, o el libro de Mateo en su segundo capítulo, aún hay mucho más que la palabra de Dios nos dice acerca de todo esto, que nos ayuda a enriquecer el entendimiento de realmente qué pasó en el pesebre. Yo quiero decirles a ustedes, amados, que ciertamente dentro de la teología, esta es una de las ramas, esta doctrina en particular es la más difícil de todas y la cual requiere profundizar ciertamente, profundizar en la palabra de Dios para poder, en lo que Dios permite, entender nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra posición en el reino de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, la forma de la encarnación. Como todos ustedes saben, el nacimiento de virgen está documentado en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Y yo podría hablarle mucho de esto porque se me metió en la cabeza el hacer estos pequeños videos recientemente. Ya van 11, 12 de ellos. El 12º no lo he publicado. Acerca de las tradiciones y controversias navideñas. Y esto incluye mucho de quién era María y quién era José y cómo pasó esto, etcétera, etcétera. Pero en estos dos libros ustedes han leído suficientemente cómo el Espíritu Santo, Dios envió al ángel Gabriel a presentarse donde María y con un saludo que a ella le pareció extraño, él le dijo que ella había sido bendecida y le dijo que ella iba a ser, ¿cómo dice la palabra? Tocada por el Espíritu Santo y iba a ser con un niño. Ella dijo, la pregunta que ella hizo fue la que todos nosotros aún, perdón, muchos allá afuera se preguntan, ¿cómo puede ser esto? Y este es uno de esos misterios que todavía luchamos en entender, pero la palabra de Dios dice bien claro que el Espíritu Santo te va a cubrir, fue lo que dijo el ángel Gabriel, con su sombra. Y cuando nosotros vemos esto, estamos hablando de la gloria de Dios cubrir a María. Ustedes recuerdan como cuando Moisés subía al monte a reunirse con Dios, cada vez que bajaba venía con una cara brillante, con una cara que tenía que cubrírsela para no espantar a los demás. Pues yo quiero decirles a ustedes que en este caso particular,
Lo que pasó aquí fue que la gloria de Dios llenó a María y habiéndola cubierto, él engendró uno de los, ¿cómo le llaman? Huevos de María y allí procreó un niño. Un niño que por supuesto tenía todas las cualidades y todas las características de naturales de un ser humano de la parte de María, pero ninguna de la parte de un hombre, lo cual lo hacía perfecto por no tener el pecado de Adán en él. Y este es todavía hoy ese gran misterio que nosotros nos preguntamos cómo puede ser esto, como dijo María. Pero vemos como estas cosas no solamente pasaron allí, sino que nos fueron profetizadas. En Isaías 7:14 vemos como Isaías nos revela al niño que iba a nacer y que iba a ser llamado Immanuel o Immanuel. En otras palabras, Dios con nosotros. Aleluya. Y como les dije antes, aquí Isaías nos dice, como le dijo él ustedes conocen toda esta historia, no sé cómo le dicen en español, era el rey Ahaz, no sé, o no sé cómo le llaman en español, que tenía miedo de pedirle una señal a Dios acerca de lo que él iba a hacer para salvarlo de las manos de los reyes de Siria y de Efraín. Y Isaías le contestó, el Señor mismo te dará una señal y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Entonces, aunque ciertamente esta profecía nos está hablando a nosotros de lo que pasó en el pesebre, allí esto pasó, como dijimos antes, porque Dios lo permitió. Y sin embargo, aunque sabemos que no es la primera vez que Dios había hecho un milagro de engendrar a una mujer, nunca había sucedido lo que sucedió allí con María, el que sin haber conocido a un hombre, ella quedara embarazada. Ahí yo le estoy poniendo a ustedes algunos ejemplos bíblicos de estas condiciones, como por ejemplo le pasó a Sara. Ustedes conocen todos el caso de cómo Abraham, Dios le dijo que le iba a dar un hijo y Sara se aceleró y lo puso a dormir con la sierva, con la esclava para que el hijo sucediera porque ella era estéril. Pero después Dios regresó y le dijo, Jesús específicamente, una de las epifanías de Jesús en el Antiguo Testamento es precisamente esta, donde él le aparece a Abraham y le dice, para esta misma fecha, el año que viene, tú vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Isaac. Bendito sea el nombre del Señor. También tenemos el caso de Hannah en la primera de Samuel, cuando la competencia de ella, la otra mujer del Cana, Penina, estaba totalmente asediándola porque ella ya tenía varios hijos y Ana era estéril. Y ella gritaba allí en el templo y Elías la bendijo para que ella pudiera tener un hijo. Y así ella dio a luz a Samuel y lo trajo al templo. Ustedes todos saben esa historia. También tenemos la esposa de Manoah. Y podríamos hablar de otros casos, como el caso de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces,
Amados, lo que vemos aquí es que por necesidad esto tenía que suceder de esta manera, porque un hombre no puede salvar a un hombre. Los pecados de un hombre no pueden ser pagados por otro hombre. Nosotros veíamos como los israelitas se habían pasado toda la vida desde que estaban en el desierto sacrificando animales para pagar por sus pecados. Año tras año el sacerdote iba y traía la sangre de cordero al propiciatorio y allí la derramaba para pagar por los pecados por ese año. Y el año que viene, el año siguiente, tenía que regresar a hacer lo mismo. Y ese mismo sacerdote tenía al mismo tiempo que derramar sangre por sus propios pecados, no solamente por los pecados de los demás. Esto es algo que me fascina, como nos lo explica a nosotros el libro de los Hebreos, y yo les recomiendo a ustedes que lo estudien en su totalidad, porque en los primeros capítulos nos da un detalle extraordinario acerca de esto. Y por esta razón, aquel que iba a sacrificarse, aquel que iba a ser el cordero perfecto, el que iba a ser el cordero sin mancha, tenía que ser uno que no naciera de hombre, que no naciera con la raíz del hombre, porque tendría la semilla del pecado en él. Y es como Dios tuvo que venir a la tierra y tomar el cuerpo de un hombre para que esto tuviera lugar. De modo que cuando vemos a Jesús, estamos viendo a un hombre de carne y hueso, con todas las características y las debilidades y los traits, como dicen, los caracteres y las peculiaridades de un hombre, pero al mismo tiempo que era plenamente Dios, sin haber perdido ninguna de sus cualidades divinas. Esto es importante que lo entendamos y lo vamos a ver con un poquito más de detalle en unos minutos. Dios, la segunda persona de la Trinidad, y lo digo de esta manera por un detalle importante, porque muchos le fascina polemizar acerca de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando Dios estaba en el cielo antes de la creación, todavía era el Dios triuno, el cual nosotros llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo como una manera de entender la triunidad de Dios. Y en la encarnación, Dios le llama a esta segunda persona de la Trinidad su Hijo, que vino a la tierra con una labor específica, una labor única que solamente Él podía hacer. Literalmente, rescatar al hombre de la ira de Dios. Y muchos argumentan sobre esto, y este es otro punto importante. Dios vino a la tierra y tomó el cuerpo de un hombre para pagar la deuda que el hombre tenía contra Dios, de modo que la ira de Dios pudiera ser satisfecha. Hay muchos por ahí que alegan que Jesús vino a la tierra a rescatarnos de Satanás, y Jesús no tenía que rescatar nada de Satanás. En esto tenemos que tener mucho cuidado en entender claramente lo que esto significa. Dios nos rescató a nosotros de Él mismo. Y esto es muy importante, amados. Aleluya. Aquí yo pongo algunos detalles que no son tan esenciales, pero sí. En los tiempos modernos, amados, ustedes saben cómo es la promiscuidad, prevalece por todos lados, como el hombre ha llegado a niveles en los que es común
para un hombre y una mujer hacer cualquier tipo de desfachatez sin ningún temor. Yo en mis experiencias mundanas recuerdo haber conocido casos de damas que en un día 3 y 4 y 5 veces, sin estar en la prostitución, que es otra cosa, sin estar en la prostitución, en un día a tener intimidad sexual con 4 o 5 hombres diferentes y hombres que hacían lo mismo, que todavía hoy hacen lo mismo. No les parezca a ustedes extraño. En aquellos tiempos, sin embargo, todavía existía, aunque sí existía la promiscuidad en muchos niveles, todavía existía un cierto nivel de pudor. Las mujeres se respetaban un poco más. Y sin embargo, María tenía cualidades específicas que eran requeridas para que esto tuviese lugar. La mujer que iba a ser la madre de Dios tenía que tener ciertas características que no eran comunes en las mujeres del día. Y ciertamente cuando ella aceptó este reto, aceptó esta imposición, aceptó este llamado de Dios, ella sabía que estaba poniendo su vida en juego, que a ella podía esto costarle todo, absolutamente todo, porque el castigo de este tipo de inmoralidad, de la infidelidad, de la, ¿cómo le llaman? Del adulterio, era el apedreamiento. Y a este nivel ella fue capaz de tomar el riesgo de aceptar, confiando plenamente en que Dios sabía lo que estaba haciendo. Como ustedes ven en Mateo 1:20, allí vemos como en el 19 vemos como nos dice la palabra que el ángel de Jehová se presentó en sueño ante José y le dijo que no tuviera temor de tomar a María por su esposa, porque el hijo que estaba en su vientre había venido de Dios. Y en el 20 nos dice que José respondió tomando a María como esposa. Esto es muy importante, amados, que entendamos que si María tuvo que tomar por fe lo que Dios le había dicho, José tuvo que hacer exactamente lo mismo. Allí, en esta acción, él también tuvo que poner en juego su reputación, su credibilidad como hombre, toda su vida, literalmente. Pero bien, aquí yo les agregué este versículo en Lucas 1:35. Ese santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Pero ya yo les mencioné como esto tenía que ser un asunto que era sobrenatural. Científicamente nadie podrá nunca explicar cómo sucedió esto. Y ciertamente podrán hacerse todos los experimentos que se quieran. Hoy en día, el desarrollar niños in vitro con el huevo y el espermatozoide de la madre y el padre no es ninguna hazaña, es algo que se hace comúnmente todo el tiempo. Yo tengo un par de amigos que tuvieron que hacer esto porque sus esposas no podían tener hijos. Y escúcheme un segundo. Y sin embargo, allí en aquel momento, lo que sucedió no tenía nada de científico y todo de sobrenatural.
Dios el Hijo fue engendrado en el vientre de María de alguna manera súper natural, amados. Aquí yo les hablé de esto hace un momento, acerca de cómo la gloria de Dios tuvo que cubrir a María. También les hablé de cómo esto pasaba cuando Moisés subía a la montaña. Pero podemos ver aquí una cosa importante, que cuando el ángel viene a María, inmediatamente le deja saber quién es que va a estar en su vientre. Aquí dice que será llamado el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Y podemos ver como otra vez en Isaías 7 nos habla de que era Emmanuel, el Hijo, Dios con nosotros. Y aunque ciertamente nosotros estamos acostumbrados a escuchar esta terminología, oh wow, estamos acostumbrados a escuchar esta terminología, tenemos que tener cuidado de interpretarla correctamente, porque esta se ha convertido en algo que lo tomamos como algo trivial, secundario, sin ninguna incidencia extraordinaria. Pero si vemos la palabra de Dios, y aquí les estoy poniendo a ustedes algunos versículos que nos hablan específicamente sobre esto. Si vemos la palabra de Dios y entendemos el significado de lo que esto significa, y valga la redundancia, quiero decirles, tendríamos que postrarnos ante Él en reverencia, en humillación, en adoración, en una expresión de asombro y de maravilla. Porque la hazaña que Dios hizo en ese momento no fue cosa pequeña. Y me fascina como Pablo nos lo narra en muchas partes de sus epístolas. Ya vamos a ver algunos de estos versículos en un momento. Mire, en el libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire cómo nos dice acá. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y continúa. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, lo que Él nos está diciendo aquí a nosotros es que Dios, literalmente, Dios, el creador de todas las cosas, el rey del universo, el que sostiene el universo entre sus manos, vino a la tierra por amor a nosotros. Solamente porque la única manera en que nosotros podíamos restablecer nuestra relación con Él era a través de el
morir una muerte de hombre por justificación de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser justificados a través del pago del precio que teníamos nosotros que pagar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, esto es, no hay manera de decirlo en palabras llanas. Esto es asombroso, extraordinario. Esto es increíble. Pero una cosa que debemos tomar en cuenta, amados, es cómo cuando nosotros hablamos de la encarnación en términos de la concepción de María, estamos hablando específicamente de la naturaleza humana que Jesús vino a tomar para vivir y sufrir y caminar y enseñarnos, educarnos, guiarnos, llevarnos de la mano y después morir en su humanidad sin que su divinidad se hubiese perdido. Pero cuando hubo ese engendro, yo no sé si ustedes son familiares con más de un artículo, yo he leído en el internet acerca de esto, que cuando ¿cómo le llama? El óvulo de la mujer se une con el esperma del hombre dentro del ovario, hay literalmente una explosión física que es visible. Literalmente los científicos se han quedado maravillados de poder ver como cuando esta unión sucede, en el instante que sucede, hay un rayo de luz que es emitido por esta unión, una explosión literal. Esto es una cosa extraordinaria. Y esto sucede porque en el momento en que ese óvulo y ese espermatozoide se unen, allí el espíritu, literalmente el alma del hombre, es animada. Dios le da vida a esa unión en ese preciso instante, en ese nanosegundo en el que esto sucede. De la misma manera, amados, yo necesito que ustedes pongan sus cabezas en pensar como cuando Dios engendró ese óvulo de María, esa misma explosión tuvo lugar. Pero imagínense ustedes la magnitud de la explosión que hubo de haber sucedido cuando Dios mismo estaba poniendo su espíritu, poniendo una alma en ese cuerpo que se estaba por formar. En ese instante en que hubo esa unión, hubo una explosión en la que Dios literalmente tomó el cuerpo del hombre. Eso no pasó en ningún otro instante, pero en el instante en que hubo esa explosión, esa unión, cuando el Shekinah, cuando la gloria de Dios cubrió a María y ese óvulo fue engendrado. Eso es extraordinario, amados. Y tenemos que verlo así con mucho cuidado, porque muchos dicen por ahí que el Espíritu de Dios se depositó en Jesús cuando él se bautizó, por ejemplo, o que después de haber nacido.
Y otros dicen que el Espíritu se fue cuando Jesús murió en la cruz. Y que Jesús dejó de ser quien él era en el momento en que él murió. Todas esas son cosas con las que tenemos que tener cuidado porque son todas doctrinas falsas que son peligrosas, que matan gente, amado. Y estamos hablando de que matan espiritualmente. Mi esposa me está pidiendo que lo coja con calma. Bendito sea. Es que esto es excitante. Yo estoy aquí hablando con ustedes y tomándome la presión porque a 220.95. O me da con calma, pastor. y tuve que tomarme una de esas pastillas de emergencia para poder. Sí, ya se me está bajando, ya está. Iba a tener que tomar un receso, pero Dios permitió que continuara. Gloria al Altísimo. Bien, amados. Entonces, deme un segundito, por favor. Gloria a Dios, ya está retornando a la normalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Esa pastilla no falla. Y Dios no falla tampoco. Él es mejor que la pastilla. Bien, entonces, aquí en esta imagen, yo les traigo a ustedes otro factor que es importante y el cual nos va a mover a un temita que es complicado. Que el Jesús tomar el cuerpo del hombre para poder caminar por la tierra fue una decisión y opción voluntaria suya, la cual él hizo por amor a nosotros. Y cuando digo esto, lo digo con cuidado, porque no nos olvidemos del significado y las consecuencias de esta acción, amado. Cuando lo vemos en Filipenses 2:5-8, y se los voy a leer porque esto es delicioso. Aunque sí, por acá están mis lentes, gloria a Dios, se los voy a leer porque esto, yo sé que ustedes lo han leído 100 veces, pero esto nunca deja de ser sabroso. Oiga esto. Amados, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oiga bien, y aquí estoy acentuando un par de cosas. El ser igual a Dios, porque hay controversias en lo que eso significa para muchas personas, sino que se despojó, y esta es otra controversia que muchos han tratado de tergiversar. Asimismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Oiga bien, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito el nombre del Señor. Pero esas dos porciones son las que nosotros tenemos que enfocar en este instante. Tenemos que enfocarlas porque esto ha traído usted guerras, apostasía, descarrilamientos y hasta personas abandonando la fe. Pero en este pasaje, Pablo se concentra mayormente en el sacrificio como un acto de bondad
que sobrepasa todo entendimiento. Un acto de bondad que va más allá de los límites de lo que cualquier persona humana se atrevería a hacer. Porque pensar en el camino del Calvario solamente nos haría a nosotros a sacudirnos de temor. Y sin embargo, sabiendo todo esto, él literalmente renunció por un tiempo a lo que él era para venir a vivir en la humanidad. Y cuando digo renunció, tenemos que también tener esto con cuidado. Y vamos a mostrarles a ustedes por qué en unos minutos. Pero mire, aquí yo les marco a ustedes un par de observaciones. Porque primero nos dice que aquí nos dice Pablo que Cristo, habiendo sido Dios, continuó siendo Dios. Porque cuando nos dice en forma de Dios, nos está diciendo, no es que había otro Dios o que había uno que quizás era secundario a Dios o que quizás había algún tipo de disposición de Dios de poner una porción de sí para que fuera. No. Este es el Dios de la segunda persona que sometiéndose voluntariamente, y esta es la parte importante, voluntariamente, no por imposición, ni por mandato, ni por obligación, sino por voluntad, a la autoridad de Dios, tomó la forma del hombre y vino a la tierra como el Hijo de Dios a sacrificarse por nosotros, para que nuestra relación con Dios pudiese ser restablecida. Esa relación que nosotros perdimos con Adán, amados, y por eso la Biblia le llama a él el segundo Adán. Él vino literalmente a tomar la tentación de Adán, pero a no caer en ella, para, pagando por estos pecados, poder imputarnos a nosotros, cubrirnos a nosotros, literalmente envolvernos a nosotros con su justicia al tomar todos nuestros pecados. Pero esto él lo hizo sin en ningún momento dejar de tener todas las características, toda la identidad, toda la personalidad de Dios. Esto es importante que lo recordemos. Y aunque yo sé que ustedes lo saben, hay que recalcarlo numerosas veces por las tantas herejías que existen respecto de este punto en particular. Amados. Entonces vemos, nuestro Señor Jesucristo tenía la naturaleza, los atributos, la esencia, el carácter, todo lo que lo hacía Dios, todo lo que lo hace Dios. Y al mismo tiempo, todas las peculiaridades del hombre que caminó por la tierra y que fue conocido por los apóstoles y aquellas otras personas que lo conocieron en persona. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, amados. Vamos a tomar una breve pausa porque ahora vamos a entrar en un instante en otra sesión. Vamos a tomarnos 2 minutos para cualquier emergencia que pueda haber.
Si necesitan tomarse un tecito, un cafecito o una visita al baño, lo que sea, pues esta es la oportunidad. Y vamos a retornar exactamente en 4 minutos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Okay. Ok, María. 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 Home. Eso. Bien. Eso. Eso. Ok, Ok, mis hermanos, vamos a continuar. Permítame compartir esta pantalla de nuevo. Gloria a Dios. Bien, amados, me hacía falta ese recesito a mí. Pero mi esposa me ha traído un té de menta que está delicioso. Si alguno de ustedes quiere, puede venir a buscarlo. Y se lo está tomando de afuera en la nieve, ¿no? Esa foto interesante, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Miren, cuando Pablo nos habla aquí en estos versículos de Filipenses 2, acerca de siendo en forma de Dios, dice que no escatimó el ser igual a Dios. Él nos está diciendo a nosotros, literalmente, y cuando nosotros lo vemos en el griego, lo entenderíamos mejor, que él está diciendo literalmente es que él, siendo
el Dios que nosotros conocemos en la segunda persona, y usted podría literalmente escribirlo de esta manera, lo estaría haciendo correctamente. No escatimó el ser igual a Dios, o no tomó por cuenta, es más bien lo que quiere decir, no tomó en consideración, en otras palabras, no tuvo miedo de dejar a un lado, no tuvo ninguna duda en soltarse de su trono. Y otra vez, estoy tratando de poner palabras humanas porque esto trae mucha confusión. Porque aquí es lo que tiene valor cuando dice que se hizo como nada. Y esto es lo más importante. Se hizo como un individuo natural, igual a aquellos que viven en decaimiento, que viven en pecado, que son humillados, que viven en esclavitud de la maldad, en la esclavitud del pecado. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo acá. Cuando dice que se hizo como nada, lo que nos está diciendo es prácticamente que él se convirtió en uno de nosotros. Y ese convertirse no es literalmente como yo debería decirlo, sino que tomó la naturaleza de uno de nosotros. E insisto en describir esto de tantas formas para que no vayamos a trastabillar con esto. Porque Jesús no tenía que hacer esto. Sin embargo, si él no lo hacía, no había otra manera. Y cuando Pablo nos lo habla aquí de esta manera, nos dice, y precisamente como Jesús mismo lo dice, yo vine aquí a servir, no a ser servido. Y se lo dijo varias veces a sus discípulos, el Hijo del Hombre ha venido a sufrir y a ser crucificado, a ser humillado, etcétera, etcétera. Y al tercer día se levantará, etcétera. Como le dijo en Juan 10, cuando hablaba de sus ovejas, mis ovejas son mías y yo doy mi vida por ellas. Entonces, esto es importante por esa razón. Pero entonces viene esta otra porción que yo les hablé a ustedes primero. Cuando dice que no escatimó el ser igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y aquí es donde muchos caen en la trampa por la mala interpretación de esta porción de la palabra. Porque cuando nos habla de despojarse, no nos está hablando de Jesús quitarse a Dios. Eso no es posible. Dios es Dios y siempre será Dios. Ustedes recuerdan que Dios es inmutable. Entonces, ¿de qué se despojó él? Ustedes. Aquí la palabra típica que se usa en el griego es kenosis, que implica vaciarse. Pero muchos, y le quiero decir que, por cierto, una vez yo estaba ayudando a un amigo a traducir un libro que había escrito acerca de esto, y cuando yo veo lo que él escribió acerca de la kenosis, yo me paré y le dije, yo no puedo traducir esto. Me dice, ¿por qué? Digo, porque eso es mentira. Eso no es lo que eso significa. Y ahí comenzó un argumento y yo me paré y le dije, mira, perdóname, nosotros no estamos mirando con los mismos ojos, yo no lo puedo traducir, porque yo no creo que lo que tú estás diciendo es real, pero tú sí lo crees, por eso ahí lo dejamos. Y precisamente es el problema, que cuando hablamos de que Jesús se vació,
nos habla mucha gente de que Jesús, siendo Dios, dejó de ser Dios. Y esto es catastrófico, porque eso es imposible. Esto es doctrinalmente imposible. Toda la Biblia nos muestra en tantos lugares. Mírenlo aquí. Aquí yo se lo escribí a ustedes. El Dios triuno es incapaz de cambiar. Y les puse versículos, ustedes lo tienen en sus folletos, estudienlo, véanlo y llénense con esto, porque esto es todo verdad. Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como mismo nos dice Pablo, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nos lo dice el escritor de Hebreos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Usted. Y Santiago nos dice, Dios no cambia. Entonces, no hay manera en que esto signifique que Él dejó de ser Dios. Porque ninguno de los atributos de Dios son separables de quien Él es. Todos son parte integral de quien Él es y son unidos los unos a los otros. Todos van juntos. No hay manera de que usted pueda decir que va a poner a Dios como omnipotente, pero no omnipresente. Y que Él es que todo lo sabe, omnisciente, y que, o sea, no hay manera de nosotros separar las características que lo hacen Dios unas de las otras sin alterar la realidad de Dios. Esto es cosa de los seres humanos y no de Dios. Dios es incambiable. Aquí solo escribí más fácil aún. Los atributos divinos no son características que puedan separarse. Son parte de la esencia, del centro, del núcleo divino de Dios. Y ese Dios que tomó el cuerpo de un hombre, cuando vino a la tierra como hombre, y hablamos de vaciarse, estamos hablando de que Él optó por someterse al Espíritu Santo en su vida de hombre, sin dejar de ser Dios. Y fíjense como en muchas instancias existen en la palabra de Dios momentos en los que Él muestra su deidad. Yo no estoy hablando de decir que Él es Dios, sino de mostrar su deidad. Pero otras muchas veces Él opta por no utilizarla. Tenemos muchísimos casos. Uno de los casos típicos cuando le preguntan los discípulos en Mateo 24, ¿cuándo sucederá esto? Y él dijo que él claramente que esto no es solamente el Padre lo sabe, ni siquiera el Hijo. Aquí él está optando por presentarse en su humanidad, por supuesto, convenientemente, podríamos decir, por la necesidad de mantener eso secreto. Y todos sabemos la razón por qué, porque existen tantas personas que en el pasado han anunciado fechas específicas en las que Jesús ha de venir, y todas han resultado falsas, porque eso no está revelado en la palabra de Dios. De hecho, Pablo mismo le da a los tesalonicenses unas palabras que nos indican que él había hablado de cuáles eran los detalles específicos de lo que iba a pasar antes de que Jesús viniera. Pero ni siquiera allí nos es revelado a nosotros, porque Pablo no se molestó en detallar lo que él les había dicho a ellos.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, cualquiera que insinúe siquiera que Jesús hombre no era Jesús Dios, sencillamente no entiende, sencillamente está perdido. Porque cuando hablamos de él vaciarse, significa de él someterse, literalmente. Y esto fue lo que él hizo. Miren lo que pasó en Getsemaní. Allí como un hombre, en la presión y la tensión del momento de la oración a Dios, sabiendo lo que como hombre iba a recibir a él. Pero quiero decirles a ustedes que hay que tener cuidado también con eso, porque a Jesús le pesaba más llegar al momento en el que él, Dios, iba a tener que darle la espalda por un instante, que todos los castigos, que todos los maltratos, que todas las injurias, que todas los látigos y las pedradas y las escupidas en la cara que él sufrió, la corona de espina, la espada, la lanza, todas estas cosas eran poquita cosa para él comparado con el sacrificio de tener que ver ese momento cuando él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, aquí vemos como él está literalmente anunciando el cumplimiento de otra de las profecías. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí yo les escribo acerca de este señor, Richard Melick, quien nos escribió en uno de sus libros: dos ideas modifican el verbo se hizo a sí mismo nada. Y estas dos ideas, tomando la naturaleza misma de un siervo y haciéndose a semejanza humana. Estas declaraciones explican cómo esto sucedió y qué significa. Paradójicamente, ser hecho nada, lo que significa es agregar humanidad a su deidad. No es quitarse una para ponerse otra, sino agregarle una a la otra. O sea que él estaba agregando en vez de restando. Esto es como lo explica este señor aquí, pero yo se la pongo a ustedes de manera más sencilla. Jesús Dios tomó el cuerpo del hombre, y esto es todo lo que tenemos que entender y recibir y aceptar, y aunque ciertamente es un misterio, es una realidad. Pero ¿cómo entonces se vació Jesús a sí mismo? Como les dije antes, él no perdió ninguno de sus atributos. Aquí yo les mencioné a ustedes ahorita, se estaba revelando a sí mismo en la tierra en una forma humana glorificada, una forma humillada, una forma de hombre sumiso. Yo soy manso y humilde, nos dice él. Aleluya. Entonces, como les decía a ustedes antes, hace un momento, él literalmente, en su forma humana, él optó por someterse y literalmente poner en reserva su deidad en casi toda su existencia. Hubieron pocas ocasiones en las que él permitió que su gloria fuese revelada o que su naturaleza divina saliera a la luz, pero muy pocas veces. Una de las tantas veces que lo vimos fue cuando subió con Juan y Jacobo y Pedro allí en el monte de la transfiguración.
Bendito el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Y aquí es donde viene esta parte acerca del concepto de kenosis. Todo esto es prácticamente lo que hemos estado hablando hasta el momento. Amados, y esto es tan importante que nosotros lo martillemos una y otra vez, porque la iglesia misma está llena de error con respecto a esto. Aquí yo escribo que la manera de entender el concepto bíblico de kenosis es distinguir la existencia de la naturaleza divina en la persona del mediador y la manifestación de esta existencia. Cristo era completamente Dios en todos sus atributos. Sin embargo, se humilló y tomó la forma de siervo, voluntariamente restringiendo sus atributos divinos, pero no dejando de poseerlos en ningún momento. En todo momento, y de hecho, los muchos milagros que Jesús hizo, él no necesitaba hacerlo como Dios, porque el Espíritu Santo, quien ha hecho tantos milagros a través lo hizo a través de los apóstoles y aún hoy los continúa haciendo, pudo haber perfectamente hecho todos los milagros que Jesús hizo en su caminar por la tierra. William Shedd, este teólogo, nos escribe que la naturaleza humana finita y limitada impidió una manifestación completa de la omnisciencia de la deidad. En esto yo no estoy 100% de acuerdo. Esto fue parte de la humillación del Logos. Él condescendió, nosotros llamamos la condescendencia, literalmente, es acomodarse a la naturaleza del hombre y literalmente guardar en sí mismo la naturaleza divina. Unirse a una naturaleza inferior, no revelando necesariamente sus perfecciones. Porque Jesús, Dios, no se cansa, no le da sueño, no le da hambre, no suda. Nada de esto. Sin embargo, Jesús el hombre lo vemos hacer todas estas cosas. En el pozo de Jacob con la mujer samaritana, dice que se sentó porque estaba cansado y allí mismo le pidió agua porque tenía sed. Y aún lo vemos en el bote con los discípulos, se recostó porque estaba cansado. Son todas características humanas. Vemos el versículo más corto de la Biblia, en Juan 11:35, Jesús lloró. Entonces, todas estas son cualidades humanas que como Dios, él no hubiese poseído, pero como hombre reflejaba en su debilidad de hombre, en su naturaleza inferior de ser humano. Entonces, la forma de siervo restringía, y aquí otra vez tenemos que tener cuidado, por decisión suya, voluntariamente, no es porque había ninguna limitación. Todas estas cosas que nosotros ya hemos visto en la palabra de Dios tantas veces y que hoy estamos mirando aquí, es bueno recordarlas para evitar el cometer el error de preguntarnos alguna vez, ¿por qué él hizo esto si él podía hacer lo otro? Y yo lo veo a cada rato en el internet. ¿Por qué Jesús aquí o por qué Jesús allá? De personas que se dicen ser cristianos
maestros o enseñadores y cosas por el estilo. Nosotros se nos ha dado el poder espiritual para entender la palabra de Dios. Es un poder divino, un poder que viene de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es escudriñar la palabra con hambre, con celo, con denuedo, con fervor. Y todos estos secretos nos serán revelados. Yo le digo a usted que todavía hoy yo leo algunos pasajes de la Biblia y Dios me muestra cosas nuevas. El otro día estaba enseñándole inglés a una niñita que es la hija de un amigo, y estábamos leyendo en Juan capítulo 1, y así de pronto ella está leyendo un versículo y así me explotó en la cara ese versículo, mostrándome algo que yo nunca había visto. Extraordinario. Y esto sucede con todos nosotros continuamente si nos metemos en la palabra de Dios con ese fervor que yo les hablo. Esta kenosis es importante porque nos ayuda a nosotros a entender qué realmente pasó en el pesebre. Y después viene cuál fue el propósito de esa encarnación. Aquí ya no nos vamos a ir muy lejos. Vamos a ver algunos de estos, de estas imágenes. Pero vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas. La Biblia en la primera de Timoteo 1:5 nos lo pone sencillo. Usted. El Hijo vino al mundo para salvar a los pecadores. Bendito el nombre del Señor. A mí me fascina como nos lo dice Pablo aquí. Aquí él dice acá, amado. Mire cómo dice él acá. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Oiga bien, esta es la parte que a mí me fascina, de los cuales yo soy el primero. Bendito el nombre del Señor. Y asimismo, ustedes todos conocen el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que literalmente entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su hijo al mundo para condenar, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esto es algo que todavía muchos se preguntan, ¿para qué vino Jesús al mundo? Y podemos hacer y decir muchas cosas, pero una verdad central es esa. Jesús vino al mundo porque era necesario, porque para que el hombre pudiese ser reconciliado con Dios, tenía que haber paga por el pecado del hombre, y el hombre mismo no tiene manera de pagarlo. Entonces Jesús vino a ser ese puente que unió esa separación que había entre nosotros y Dios. Literalmente. Entonces, esa entrega de Jesús, por supuesto, tiene que ser completada. Él no se quedó en el pesebre como lo han dejado algunas religiones. Él no se mantuvo niño, ni se mantuvo caminando por las calles de Jerusalén, de Judea, ni se quedó clavado en la cruz. Estas son todas etapas que vemos en diferentes instancias en algunas religiones, las cuales aquellas religiones fallan en no entender. La cruz quedó vacía y la tumba también se quedó vacía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esto era necesario para que
nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Ustedes conocen todo lo que nosotros llamamos el protoevangelismo, el protoevangelio, perdón. En Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a Satanás que él le mordería el talón y Jesús le pisaría la cabeza. Y esto fue exactamente lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz. Pero la misión de salvación también podemos verla anunciada en estos versículos que nos da la palabra en el principio, en Mateo 1 o en Lucas 1, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tomar un descanso, amados, porque este es un tema que nos va a llevar unos minutos y yo quiero cubrirlo con un poco de cuidado. Así es que vamos a descansar en él y vamos a movernos a un momento de preguntas y respuestas. Yo creo que es mejor que hagamos esto para que tengamos tiempo para realmente discutir esto más perfectamente. Gloria a Dios. Bien, créame que yo mismo tengo preguntas, o sea que ustedes tienen que tenerlas también. Así es que por favor, no duden, no tengan miedo, todas las preguntas que quieran. Si yo no me sé la respuesta, la voy a buscar para contestársela, porque yo no me sé todo esto, al contrario, me queda mucho por aprender, lamentablemente. Y no creo que voy a terminar de aprender hasta el día de Cristo. Ninguno de nosotros lo podrá, eso es seguro. Así es que por favor, la semana próxima, esta porción vamos a tener que verla. Nos vamos a pasar la semana próxima y después de esta, la siguiente semana, nos va a tomar por lo menos la mitad del tiempo de la siguiente semana para cubrir el resto de lo que nos queda. Porque aquí estamos viendo ahora el propósito de la encarnación, pero después tenemos que ver también la naturaleza de la encarnación, lo cual es bastante material. Y Pastor, usted mencionó que íbamos a tomar un tiempo libre por las festividades y que íbamos a perdón, tomar en enero las sí. clases. Los próximos 2 viernes vamos a tomar un receso necesario porque muchos no podrán entrar y queremos darle a la oportunidad a todos de poder regresar. La próxima vez que nos vamos a reunir aquí va a ser el día 8 de enero. Perdone, gracias, pastor, por la clarificación. Y allí entonces vamos a continuar con esta sesión en la que vamos a ver esta parte. Todavía nos queda ver la unión hipostática, la cual es una que, y por supuesto, la parte más importante de todas, las herejías que existen contra la encarnación, las cuales son muchas. Finalmente, vamos a ver la unipersonalidad de Jesús, la vamos a explicar así de manera sencilla y vamos a cerrar con lo que nosotros llamamos
Ah, bendito el nombre del Señor. Ya, eso mismo es lo que vamos a ver último, las herejías. Son muchas, amados. Y las vamos a ver bien rápido, pero ustedes tienen ese material en sus folletos, léanlo. Lo único que yo hago es expandir en estas cosas, agregarle de las cosas que Dios me permite traer a la mente y al corazón cuando estamos hablando. Ah, y ustedes pueden hacer lo mismo, escudriñar lo que está aquí, compararlo con sus notas, ver los versículos bíblicos. Esto es, póngalo como tarea de vacaciones. Ah, son solo unas cuantas páginas. Así es que échenle ganas, son algunas 18 páginas, si no me equivoco. Échenle ganas y escudriñen y busquen en el internet, no tengan miedo de buscar en el internet y leer lo que dice, pero tengan cuidado porque en el internet hay muchas herejías. Así cuando regresemos, en vez de tener una persona hablando y otros escuchando, podemos tener una conversación en la que todos participen. Sería mucho más bonito. Así que yo les reto a que hagan esto para que nos gocemos de verdad en esta porción que sigue. Gloria al Altísimo. Bien, algunas preguntas. Parece que todo está claro. Y estoy mirando 3 personas que iban a entrar y parece que se les chispoteó. Yo sabía que iban a tener problemas. ¿Sí? Ya, ya. De hecho, una de ellas, hasta yo la ayudé a conectarse esta tarde para que pudiera entrar. Y imagínense, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ninguno. Bueno, parece que no hay, pastor. Amén. Preguntas. Eso es bueno porque los hermanos están claros. Amén, amén, amén. Y como quiera, vamos a tener 2 semanas para repasar lo que hemos visto y para profundizar en lo que aún queda de esta sesión. Y por eso es que le pasamos esto por adelantado para que puedan hacer exactamente eso, de modo que aquí no vengamos eh, sin saber lo que vamos a ver. De esa manera, pues nos nutrimos mejor. Si alguno no tiene este material, por favor, está en el grupo. Si alguno no está en el grupo, el pastor los puede agregar. Y, y pues ahí estamos. Entonces yo le entrego a usted, pastor, porque hasta aquí yo llegué. Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿no? Una pregunta, pastor, o sea, no tiene que ver específicamente con, con lo que hablamos de Cristo, pero bueno, cuando fueron a ver los magos, o sea, en su nacimiento, la pregunta es, ¿eran reyes magos o eran magos simplemente? No lo escucho, pastor. Micrófono, pastor. Digo, vea el video que yo voy a subir mañana. Es exactamente, responde exactamente esa pregunta. Un Ajá, video de 9 minutos está completito ahí y le da sí, con lujos de detalles información acerca de los 3 reyes magos, que no eran ni reyes ni magos. ajá, Pero, pero véalo, que ahí está con lujo de detalles la respuesta. Lamentablemente no lo voy a subir hasta mañana, porque ajá, está ya bien. por hoy subimos a otro video. Así es Ujú. que gloria a Dios. Está bien, gracias. No, no hay por qué, no hay por qué. De hecho, le estoy avanzando. No eran ni reyes ni magos, pero cuando usted vea el video va a entender por qué le llamamos reyes magos. Esto Ujú. le va a dar la respuesta a todo con lujo de detalles. Gloria a O- Dios. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bien, gloria a Dios.
Bueno, si no hay preguntas, vamos a cerrar nuestra sesión, dando gracias al pastor José por habernos hablado en esta noche y deseándoles a todos ustedes, hermanos, bueno, una feliz Navidad, un feliz año, que disfruten estas vacaciones, ¿no? Y que podamos regresar en enero con esas pilas puestas, listos a continuar aprendiendo. Y les voy a motivar a que inviten a otras personas a participar en estas clases, ¿no? Estamos abiertos a recibir a toda persona que quiera expandir su conocimiento, y lo más importante, pues, que es gratis, ¿no? La mayoría de los colegios cobran bastante dinero por lo que ustedes están recibiendo sin costo alguno. Así es que no se pierdan, hermanos, y invitan a otras personas a que puedan unirse. Y recuerden que el 4 de enero, los martes, hay una clase a las 7 de la noche. Vamos a ver si podemos usar, pastor, la misma dirección. Sí, va. ¿O no? Hay que hacer, tiene que apagar el micrófono. O hay que hacer una sesión diferente. El problema está en que los martes algunas veces yo no estoy. Entonces yo tendría literalmente, o estoy en otras sesiones. Ok. No son todos los martes. Y si lo ponemos con este grupo, con entonces los días que yo no pueda estar, tendríamos dificultad. Ok, de todos modos, vamos a estar pendiente que les vamos a enviar lo que es la información y la conexión para ese estudio, para los que estén interesados en participar. El maestro es el pastor Víctor, un hermano también con bastante trayectoria en lo que es la parte de la educación, y él pues es bastante bueno en ese aspecto, ¿no? Así es que los que estén interesados, el 4 de enero comenzamos el estudio sobre método de estudio bíblico. Así es el tema, donde el hermano nos va a estar hablando de las diferentes maneras de cómo estudiar la Biblia para sacarle el mejor provecho. Así es que tomen en cuenta, noten eso, estén pendientes. Yo estoy así porque el frío, porque fíjese la nieve como está detrás de mí. No, es que usted está ahí con toda la nieve en las espaldas, no, hombre. No hay problema. Yo no sé ni cómo que no tengo mi gorrito. Aquí tengo uno. Y sin jaque, sin gorro, pastor, no, hombre, usted sí, qué barbaridad. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Bueno, pues, hermanos, vamos a concluir en oración en esta oportunidad. Quizás, hermana Mayo, puede despedirnos usted. Está bien. Y así cerramos. Oremos. Oremos. Querido Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso, Dios mío, donde podemos aprender de tu palabra y crecer, Dios mío, en el conocimiento de ella. Gracias por todos los hermanos presentes, mi Dios. Gracias por los pastores que dirigen este programa, mi Dios todopoderoso, y que puedan incorporarse muchos otros hermanos, Dios mío, porque es de gran bendición para el crecimiento espiritual de nosotros y para poder llevar la palabra de Dios como debe ser en tu nombre, mi Dios todopoderoso, en todo conocimiento de tu palabra, de tu sabiduría. Gracias, Padre, en esta noche. Bendice a todos mis hermanos, mi Dios, y que el próximo encuentro, Dios mío, lo esperamos, Dios mío, con gran anhelo, Dios mío, para seguir aprendiendo de ti. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Pastor, detenga la grabación. Le voy a pasar de nuevo el